Bueno, buenos días. Vamos a iniciar. Buenos días. Vamos a guardar silencio. Buenos días. ¿Ya están acá, Karen? Sí, Hola, buenos días. buenos días, Alex, adelante. El día de hoy vamos a hablar acerca de la retinopatía de Purcher. La retinopatía de Purcher es un trauma ocular indirecto. Yo soy el doctor Arroyo. Como introducción, en 1910, Purcher lo describió como parches de blanqueamiento retiniano superficial. Curiosamente, en esta fecha reportó una serie de un hombre que se cayó de un árbol de 3 metros de altura y presentó un trauma indirecto. Fue un trauma torácico y en el cual describió como parches de blanqueamiento retiniano superficial, hemorragias intrarretinianas y papilitis, ¿sí? También lo describió en 5 pacientes después de un traumatismo craneoencefálico grave. El signo clínico se llama el Purcher-Flecken, que es un signo patognomónico y que el cual el 50% de los pacientes lo va a presentar. Son áreas poligonales de blanqueamiento retiniano en la retina interna, zona retina de apariencia normal, 50 micras a cada lado de los vasos. Generalmente ocurre esta condición bilateralmente y la agudeza visual varía de 20/20 a cuentadedos. Puede tener un defecto pupilar aferente relativo con escotomas centrales o paracentrales. Esta es la imagen característica de la retinopatía de Purcher. Vean cómo son unos áreas de blanqueamiento que respetan el calibre de los vasos sanguíneos y puede tener hemorragias intrarretiniana, papilitis y afectaciones a nivel de neurológicas. Agrawal y sus colaboradores describieron que sin tratamiento el 50% de los ojos mejoraron al menos 2 líneas y el 23% mejoraron al menos 4 líneas. Veamos que es una enfermedad con curso variable, el curso es impredecible, hay alteraciones pigmentarias maculares, hay caída de la capa de fibras nerviosas y atrofia óptica. Las dosis altas de esteroides intravenosos pueden ser beneficiosos. El escenario típico, como mencionamos, que es un traumatismo ocular indirecto, es que es un traumatismo craneoencefálico grave en ausencia de traumatismo directo sobre el globo ocular. Hay asociación con otras enfermedades como la pancreatitis aguda o crónica, ahorita vamos a explicar por qué. Fractura de los huesos largos, lesiones por compresión torácica, embolización de aire y de líquido amniótico, en algunos casos que en parto, pacientes que tengan algún tipo de coagulopatía, el síndrome de presión hidrostática y cualquier enfermedad del tejido conectivo, ya sea lupus, esclerodermia, dermamiositis y PTT. La patogénesis, como explicamos, fue incierta. El cuadro clínico, hay edema macular y retiniano generalizado, manchas algodonosas peripapilares, secundarias a infartos a nivel de capa de fibras nerviosas, hemorragias intrarretinianas y preretinianas y edema del disco. En la angiografía por fluoresceína vamos a encontrar focos de oclusión arteriolar, zonas isquémicas, edema del disco, fuga de colorantes sobre arteriolas capilares y tinción tardía en las paredes vasculares, como observamos en la imagen. Hablando acerca de la embolización grasa, que es una de las enfermedades que más relación tiene esta patología, el 5% de los pacientes con fracturas de huesos largos la van a presentar. El cuadro clínico 24 horas post-trauma incluye pues, taquicardia, taquipnea, pirexia, cambios en el estado mental, convulsiones, signos neurológicos focales, hemorragias petequiales y lipuria. El 50 a 60% de estos pacientes, o sea, es un porcentaje bastante alto, va a presentar el mismo cuadro clínico y también puede tener grasa intravenosa y una obstrucción de la arteria central de la retina. El trauma activa los sistemas de coagulación y del complemento, específicamente el complemento C5A. Está demostrado que la pancreatitis aguda es uno de los factores que activa esta vía del complemento y este complemento produce leucoagregados intravasculares que miden aproximadamente entre 60 y 80 micras de diámetro, lo suficiente para causar isquemia sobre la retina, ¿no? Los primeros 4 días posteriores al trauma indirecto, pues generalmente son asimétricos pero bilaterales. Vean aquí en esta imagen que el cuadro clínico pues es muy parecido, ¿no?
El manejo, realmente no hay ningún manejo. La literatura opta por manejo observacional y manejo sobre complicaciones según se vayan presentando. Menciona la literatura, Ryan, que debemos de tomar fotografías de fondo de ojo y siempre tener una fluorangiografía porque generalmente como son traumas indirectos o son pacientes complicables, puede ser un caso médico legal. Esteroides de alta potencia, en algunas revisiones bibliográficas mencionan que pueden tener eh, algún beneficio. ¿Por qué? Porque los esteroides van a bloquear la vía del complemento y van a inhibir todo el sistema de coagulación y sobre todo el manejo de la enfermedad de base, ¿no? Ya sea el manejo de la pancreatitis, ya sea el manejo de pues, conjunto con otras especialidades y otras terapéuticas. Se cree que el hidroclorhidro de papaverina y el oxígeno hiperbárico pueden, aquí se los mencioné de un artículo, que pueden ser beneficiosos, pero la evidencia y el tratamiento pues no está recomendado y también la evidencia es limitada. El pronóstico de estos pacientes, pues la agudeza visual varía de 20/30 a 20/200. Pueden pasar semanas a meses en el cual las lesiones continúen. Aparentemente, cuando el cuadro remite, puede ser un fondo de ojo normal, pero puede haber migración del pigmento sobre el EPR y atrofia óptica, el cual conduciría a secuelas permanentes. Básicamente es todo, es un tema bastante corto. No sé si alguien quiera comentar, doctora Ana Karen. Sí, vamos a puntualizar algunas cosas. Muy bien, Alex. Bueno, como lo comentamos, esta retinopatía, o bueno, se lo conoce como una vasculopatía microoclusiva, una angiopatía traumática de la retina y pues consiste precisamente, como lo comentaste, en múltiples áreas blanquecinas alrededor de la fóvea y nervio óptico asociado a hemorragias intrarretinianas. Generalmente es un paciente que tiene el antecedente o una etiología, algún trauma craneal, algún trauma torácico, fracturas de huesos largos, también como lo comentaste, pancreatitis, barotrauma. Se va a presentar con esa pérdida indolora de la visión secundario a un trauma y pues el manejo obviamente depende de la causa. Afortunadamente la frecuencia es de 0.24 casos por millón, entonces eso quiere decir que pues es muy poquito, ¿no? Lo que sucede es que hay un daño al endotelio. Este endotelio activa la cascada del complemento C5, como lo dijiste. Empieza la agregación de granulocitos que embolizan y esto pues genera oclusiones en la retina e infartos en las capas de fibras nerviosas, como lo comentaste, que son las manchas algodonosas. Em, la mayoría o un gran porcentaje es bilateral, alrededor de un 60%, y hay o bueno, se dice que hay 5 criterios para poder diagnosticarlo. Número uno, las manchas de Pucher, como lo comentaste, que son los parches esos blanquecinos, intrarretinianos en el polo posterior y alrededor del disco óptico, asociados a hemorragias intrarretinianas, que pueden ser desde 1 hasta 10, las manchas algodonosas en el polo posterior, eh, que tengamos una etiología plausible o el antecedente, obviamente, pues de una pancreatitis, de un trauma, y tener un diagnóstico complementario, ¿no? La podemos clasificar en A, B y C. A, por ejemplo, cuando tiene 4 diámetros de disco a cada lado de la fóvea. B, cuando está en el margen exterior del ecuador. O C, ya cuando está más externa, ¿no? Hacia la hora serrata. Eh, Importantes los estudios. Yo creo que generalmente vamos a ver estos pacientes a lo mejor por interconsulta en algún hospital de concentración. Si nos llegase a la consulta, creo que, porque en un hospital de concentración por la urgencia, si te interconsultan, pues no le por el, por el grado de trauma que tiene, pues no le vas a pedir una florangio o un OCT, pero
Si por fuera ya lo ves más estable y le puedes pedir tus paraclínicos, pues podemos observar áreas de hipofluorescencia por bloqueo, porque las hemorragias, recuerden que las hemorragias nos dan áreas de hipofluorescencia o también hipofluorescencia por hipoperfusión, que es otro fenómeno de hipofluorescencia, ¿no? Por hipoperfusión, ¿qué quiere decir? Que la fluoresceína pues no llega a esos capilares. Y en el OCT, algunas pequeñas hiperreflectividades en las capas internas de la retina, como por ejemplo aquí se ve edema intrarretiniano, y pues más tardío, acuérdense que si todo tejido que sufre algún trauma puede llegar a atrofiarse. Entonces, una atrofia de la retina. En cuanto al tratamiento, bueno, qué bueno que ponen esta imagen de la floragio, como vemos esas áreas, las áreas que son hipoperfundidas, esas pequeñas manchitas negras, bueno, pues son áreas de hipoperfusión. En cuanto al tratamiento, pues como bien lo comentaste, el tratamiento con los esteroides u observación. Se ha visto en algunos estudios que se les pueden dar bolos fuertes de metilprednisolona, alrededor de 1000 gramos. ¿Por qué? Porque estabilizan un poco la cascada de inflamación e inactivan C5. Entonces, en algunas revisiones se les ha dejado metilprednisolona. Algunos pacientes que presentan edema macular han sido tratados con anti-VEGF y también se ha visto que algunos AINES, como la indometacina, les puede favorecer. Recuerden que la indometacina es muy nefrotóxica. Importantes diagnósticos diferenciales. Esos parches también nos los puede dar una retinitis por citomegalovirus, pacientes con HIV. Entonces, creo que siempre tener el antecedente o preguntar acerca del trauma, ¿no? El pronóstico en algunos puede ser bueno, en algunos es reservado, dependiendo del área, si se afecta el área macular o no, ¿verdad? Atrofia del nervio óptico puede llegar a suceder y es importante comentarlo que esta retinopatía de Pucher se ha visto que se ha presentado asociada a SARS-CoV-2. Hay pacientes se han reportado con Pucher por coronavirus. Creo que es lo más importante a destacar. ¿Puedes poner la imagen de fondo de ojo, Alex? Para que no se les olvide cuando la vean, siempre preguntar acerca del antecedente del trauma y pues obviamente lo que no se conoce no se diagnostica. Entonces, a lo mejor muy raro el porcentaje que se presenta por cada millón de personas, pero sí nos puede tocar llegar a verlo. Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ana, en el caso de que tuviéramos una interconsulta en algún momento de nuestra praxis, Ajá. ¿recomiendas nosotros como oftalmólogos llegar y inmediatamente poner 1 gramo de metilprednisolona en infusión vía lenta? Como Híjole, 3 gramos. yo sí, todo depende obviamente pues así como tú dices de la etiología. Digamos que Yo sí dejaría esteroides. al, al internista. Sí, 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 claro, lo puedes platicar con el médico tratante, pero indudablemente un paciente que tiene un trauma craneal, un trauma torácico, va a tener esteroides por alguna razón. Entonces, pues verificar si ya los tiene y si no, la verdad sí me atrevería a recomendarlo. 1 gramo cada 24 horas, 3 gramos en total. Sí, 3 dosis, ajá. Es lo que leí en las publicaciones, que es lo que puede llegar a mejorar, pero invariablemente te digo, un paciente que tenga un antecedente de trauma como estos o un embolismo graso, creo que el tratamiento también es esteroides, entonces invariablemente va a tener esteroides por alguna situación. Creo que Tanaka quiere comentar algo, ¿no? Sí, adelante. Hay que tener cuidado con la aplicación de los esteroides, son intravenosos, o también están asociadas con... No se escucha nada. Sí, no se escucha nada. A ver, ahí va. Sí, Que tener mucho cuidado con las patologías asociadas justo a esta enfermedad que es como el trauma, tanto intracerebral
y el uso de corticoides. Creo que hay una contraindicación ahí. Por eso siempre manejar bien con un médico interno. No sé en esas patologías, sino en todas, ¿no? Que involucra algo sistémico y el uso de corticoides endovenosos, como la metil, puede agravar otras enfermedades que no lo tomamos en cuenta a veces por el hecho de que nos enfocamos en el ojo, pues, ¿no? Valorar las patologías asociadas, especialmente en traumas. Sí. Sí, claro, siempre tener, digamos, ¿no? Como el acercamiento con el médico que lo esté tratando. Pero sí, yo creo que invariablemente todos los pacientes que tienen algún antecedente de trauma, o por ejemplo, todos los pacientes que nos interconsultaban en mi hospital de concentración por neurocirugía, tienen esteroides. Entonces, digo, sí, tomarlo con cuidado, pero invariablemente por alguna razón van a tener esteroides. Y igual recordar, la metilprednisolona está muy asociado con la retención de sodio y agua. Entonces no la podemos utilizar en un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico que presenta edema cerebral y mucho menos si tiene un desplazamiento de la línea media, ¿no? Entonces ahí optar por utilizar otro esteroide, o sea, aunque la metilprednisolona está indicada para nosotros o es útil, la hidrocortisona también podría ser una opción, pero eso se O la asocia de, más al edema cerebral. Entonces, sí, cambiar a otro esquema con dexametasona, inclusive iniciar algo tópico, digo, profiláctico para sentirte bien, ¿no? De no dejar nada. Pero en general, siempre ya el tratamiento médico que tiene el paciente, eso ya va a resolver la retinopatía o la vasculopatía que presenta en este momento. sí, es correcto. A menos que la presentación sea asociada a otro tipo de causa fisiológica, aunque bien se ve con traumatismo, también es bien común verlo en pacientes con pancreatitis o cáncer de páncreas, por ejemplo, también verlo en pacientes que tienen hasta cierto grado de descontrol en la diabetes, sobre todo cuando ya hay un grado de insuficiencia renal crónica. En estos casos, pues no tenemos tanta limitación a utilizar esteroides, de ahí sí podemos, o sea, siempre va a depender del tratamiento, el contexto en el que se presente el paciente, o sea, imagínate que te hablan y para ver los ojos de un paciente que tiene exposición de masa encefálica, tiene traumatismo Sí, no, torácico, tuvo esplenectomía, trae, no, entonces realmente dentro de ese contexto, pues bueno, lo menos que importa en ese momento es el ojito, ¿no? Igual, otra cosa, esta imagen característica que nos acaban de presentar es de un cuadro severo, ¿no? Entonces, de este cuadro severo, el paciente va a estar con una agudeza visual que no va a ser compatible con lo que tú estás viendo. Si tú lo ves ahí, dices, hasta te puedes confundir y dices, tiene una obstrucción de la arteria ciliorretiniana, ¿no? Por el área isquémica que está en el asma maculopapilar, etcétera. Pero generalmente van a ser parcheados o lo que es el Purcell-Flecken alrededor de los vasos, ¿no? No va a ser un cuadro tan severo como este. Entonces va a ser después de un traumatismo el paciente que alrededor de los vasos va a tener como si fueran exudados, entonces eso igual no te va a afectar mucho la agudeza visual, ¿no? Entonces, sí meterte en el contexto clínico del paciente, que es un contexto clínico de un paciente que tiene una patología agregada y no va a ser específicamente por esta condición, ¿no? Es un paciente que va a llegar a decir, doctor, estuve hospitalizado, estuve 2 semanas, 3 semanas, sufrí un accidente, me bajó la visión, para que me revisen los ojos, y ya te metes en el contexto del paciente y cambia completamente tu plan tu terapéutico. diagnóstico, claro, sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna aportación? Dudas, preguntas. ¿Todo claro? Todo claro, Ana. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más va a continuar? ¿Va a haber clase de segmento?
ya no hay clase, siempre de segmento. Please, ¿ya no hay clase? Oigan, ¿me escuchan? Sí. Sí. Oigan, el, el doc mandó un mensaje en el grupo quirúrgico que, que mandó el doctor Navarro que no hay nadie y el doctor dijo, sí, mis fellows ya están allí. Entonces, yo creo que si ya no hay clase de segmento, fuga para Santa Mónica. ¿Escucharon? Sí. Sí.